Decidimos encarar esta mesa porque pensamos que la economía es un tema de la coyuntura, un tema escabroso, un tema urticante que nos preocupa a todos, pero también pensamos que hemos aprendido, quizá con sorpresa, con dolor para algunos, que la economía es solamente la expresión de otro tipo de problemas que son de naturaleza política. Y en este ir y venir entre la economía y la política, pensamos que justamente la importancia de la política está en que es la herramienta, el instrumento que nos permite generar la transformación que queremos hacer en nuestro país, y al mismo tiempo es el espacio donde se dan todas las resistencias, todas las irritaciones en los sectores hegemónicos, no por la política en sí, sino porque no están de acuerdo, no concurren con nosotros en el proyecto político para nuestra sociedad. Este fue el motivo por el cual convocamos a Mercedes y a Néstor, porque pensamos que a través de poner sobre la mesa todos los interrogantes que tenemos, podríamos prepararnos mejor para líos a veces, plantear matices o abordar temas que preocupaban al conjunto de la sociedad. Y uno lo hacía porque para los compañeros uno estaba adentro y para muchos hasta ayudaba, porque son las mismas inquietudes que tenían que los que después bajar a la calle, militar y conversar con el vecino, o sea que era saludable poder plantear esos matices y abordar las contradicciones. Ahora, cuando uno se ve es más difícil todavía, porque uno sigue siendo parte, pero sabe que lo van a querer usar. Lo van a querer usar para castigar y horadar al gobierno, a la presi. Entonces, ya los matices tampoco se pueden utilizar demasiado. Y entonces es preferible correrse, pero se genera una gran impotencia, por otro lado, porque uno sigue siendo un cuadro político con enorme compromiso, y sentimiento de privilegio por haber pertenecido, pero también con enorme responsabilidad por lo que planteaba recién Néstor, que esto no solamente tiene que terminar bien, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque haya una continuidad que profundice este proyecto hacia adelante, y para eso hay que meditarlo, porque realmente muchos están especulando, mirando oportunísticamente, políticamente, si les conviene que terminemos muy mal, un poquito mal, pero lo cierto es que hoy más que nunca tenemos que tener, creo que, los elementos de juicio para poder salir a militar. Yo leía esta semana un artículo que sacó Paul Krugman, que es un economista yanqui que ganó el premio Nobel, que es bastante heterodoxo dentro de lo que es la corriente principal de los que ganan los Nobeles. Era interesante porque él escribió un artículo sobre Francia, ¿sí? Y la purga que había hecho Hollande de gran parte de su gabinete, un gabinete de aquellos, el ministro de Economía, entre otros, que se había plantado de alguna manera y había criticado la subordinación de Hollande frente a lo que habían sido no solamente sus promesas, sino lo que son los mandatos de la política central de la Unión Europea, de Alemania, etcétera, etcétera. Y Krugman decía que le impresionaba, cuando leía los diarios europeos y los diarios franceses, la mala prensa que tenía Francia. Dice, porque la verdad que lo destruyen como que es un país con un sector público sobredimensionado, intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira los números objetivos de Francia, la verdad que dentro de todo es al que mejorcito le va, ¿sí? No solamente en términos de crecimiento del sector externo, sino también en términos sociales de desocupación. Y él planteaba
en realidad la mala prensa que tiene Francia para el mercado se debe a todo lo que ha preservado todavía Francia, a pesar del avance del neoliberalismo en la región, de sus antiguos estados de bienestar. Yo leía eso y pensaba, ¿no? Si Francia para el mercado tiene mala prensa, ¿cómo sorprendernos respecto a lo que está ocurriendo con la Argentina? Porque si realmente pensamos, yo lo pienso, que el neoliberalismo lo que ha hecho es desplazado la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo a favor claramente del capital, e inclusive hacia el interior del capital, lo que planteaba Néstor, no del capital productivo, sino del capital financiero versus el capital productivo, y por lo tanto también respecto a lo que ha sido la distribución del ingreso. Gran parte de la génesis de la crisis que todavía sobrevuela el mundo a los países centrales tiene que ver con esta pulseada del capital financiero versus lo que ha sido el trabajo, el salario, la distribución de la riqueza. Entonces, esto que planteaba Néstor, ¿cómo no pensar que va a haber una arremetida que obviamente se acelera? El gobierno se plantó frente al neoliberalismo y fue desmontando trampas de la instauración del neoliberalismo en la Argentina en los 30 años. Y son muchas de las cosas que mencionaba Néstor, en términos de lo que fue desde el primer momento su posicionamiento frente al proceso de endeudamiento y cómo se iba a encarar ese repago a partir de otros parámetros que no eran los de la entrega como a lo largo de la historia reciente. Lo que no al alta en términos de definición geopolítica y estratégica de interactuar con el mundo, como forma de ahorrarnos unos pesitos en términos de costos financieros, sino fundamentalmente sacarse de encima la convencionalidad y poder plantearse políticas soberanas y autónomas, la recuperación de la seguridad social, la recuperación del manejo estratégico de nuestros recursos naturales. Aparecieron los problemas que este gobierno siempre se plantó para el lado de enfrentar ese resabio del neoliberalismo. Gran parte de los problemas que hoy enfrenta la Argentina tienen que ver con muchos de esos resabios que todavía no hemos logrado resolver. Un resabio, porque recuperar soberanía significa recuperar capacidad para hacer políticas autónomas y, entre otras cosas, no estar subordinado a los humores de los mercados financieros internacionales. Esto es un dato fundamental. Soberanía no es solamente deber el 8% del producto a acreedores privados en moneda extranjera, que es un número difícil de encontrar en la historia reciente y no tan reciente de la Argentina en términos de solvencia externa. Fundamentalmente porque se ha recreado en todos estos años a partir de ese crecimiento que señalaba Néstor, que tiene otros contenidos, ¿sí? Recordemos que en la primera parte de los años 90 Argentina también creció a tasas bastante interesantes, pero creció a partir del vaciamiento simultáneo en términos de entramado productivo y de trabajo argentino. El contenido del crecimiento, donde lo que más creció durante todos estos años fue la industria, lo que lideró el crecimiento fue el sector industrial, es lo que hoy nos permite estar resistiendo esta agresiva pulseada con el capital financiero, con lo más desagradable del capital financiero internacional, que son los fondos buitre, pero también
sin estar pendiente de lo que ocurre con los mercados financieros ya a otra escala, ¿sí? Si Estados Unidos sube la tasa de interés en los próximos meses, como está, y eso produce una salida de capitales de las regiones emergentes, y eso puede producir crisis de sector externo en muchos países emergentes, sin ir más lejos, lo tenemos a Brasil, con problemas de esa naturaleza, y nosotros no tenemos ese problema. Ahora, eso no significa ignorar que tenemos problemas que encarar y que abordar que están vinculados, y me llama la atención cómo aparece muchas veces acá en las preguntas, a la restricción externa. Y la restricción externa no ya lo que fue históricamente, sobre todo con la instauración del neoliberalismo en la Argentina, de la mochila de la deuda, porque más allá de esta cuestión que tenemos de pulseada con los buitres, que realmente le dio a la línea de flotación, hay que reconocer, de la estrategia del gobierno argentino de cómo encarar este año y el año 2015, lo cierto es que Argentina está muy, pero muy solvente en lo que hace a su nivel de endeudamiento, su nivel de excedente externo, de pasivos internacionales, de activos internacionales netos, porque en realidad la situación internacional es neta positiva para la Argentina. Pero lo que sí apareció hace unos años, como bien decía Néstor, es el viejo tema que tiene que ver con el subdesarrollo. Yo no pertenezco más al movimiento de integración y desarrollo, pero sigo siendo absolutamente desarrollista, y la Presi también, en su corazón. Y aparece la vieja cuestión de la restricción externa, que es que se vincula a la estructura productiva, y lo que empieza a aparecer a partir de los últimos años claramente es que estamos en la mitad del río en este proceso de transformación de nuestra estructura productiva. Que un país que durante, sobre todo en la década de los 90, pero ya desde muy antes, abandona su objetivo de autoabastecimiento petrolero y reorienta toda su política energética a exportar, porque acá internamente no se requería como insumo estratégico la energía. Un país que había desmantelado la industria y que progresivamente la va recomponiendo en los últimos años, pero todavía con enormes cuellos de botella y desarticulaciones a nivel productivo. Estas son cosas que empiezan a aparecer hacia el año 2010. Hasta el año 2010 Argentina tenía superávit energético. A partir del año 2010 empieza a aparecer un déficit energético. Y empiezan a aparecer también otra realidad, que el sector industrial en la Argentina es absolutamente deficitario en materia de divisas. Entonces se da una situación que, ojo, no es novedosa para la historia de la Argentina, pero cuando uno lo mira hacia el conjunto de América Latina, esta situación se da de una manera mucho más preocupante, porque si bien Argentina presenta estos problemas de balance de pagos hoy por los problemas productivos y de desabastecimiento energético, la región lo que también muestra es que durante todos estos 10 años, 11 años, no solamente no se industrializó, sino que se desindustrializó América Latina, que no solamente no ganó solvencia, sino que perdió solvencia, porque a diferencia de Argentina, América Latina, la mayoría de los países de América Latina se abrió al ingreso de capital de corto plazo. Y esto es algo que Argentina no hizo. Esto a veces nos olvidamos, que en el año 2004 Néstor dijo, acá no entran más, ponemos una restricción al ingreso de capital de corto plazo, si vienen fondos, que vengan fondos para invertir, para dar crédito, que tengan que ver con la producción. Eso nos criticaron en ese momento, y después, cuando empezaron a aparecer los problemas de la crisis internacional, muchos países recurrieron a estos mecanismos, pero tiene una enorme dependencia todavía de lo que ocurre con los humores de los mercados financieros y los flujos de capital. Ese no es un problema de la Argentina. Sí tenemos un problema concreto, que para seguir funcionando necesitamos dólares. Entonces, acá voy a hacer una digresión. Ojo, necesitamos dólares
Y los problemas del sector externo que presenta la Argentina no tienen nada que ver con el retraso del tipo de cambio. Acá, porque esta es otra de las cosas que intentan instalar permanentemente. Ya lo hicieron después de tantas pulseadas a lo largo de la última década, pero claramente en enero, cuando se plantea, el argumento es el dólar está barato en la Argentina y por lo tanto inevitablemente va a haber que hacer una devaluación y esa devaluación, cuando uno advierte los resultados, ustedes saben que yo soy bastante crítica acerca de la decisión de política económica de principio de año de haber devaluado y aumentado la tasa de interés, porque creo que no resolvió estos problemas estructurales, y creo que lo que tenemos que tener hacia adelante, y creo que el gobierno lo tiene claramente hacia adelante, pregunta, va a haber una nueva devaluación, es que si se entra en esa lógica, lo que se va a lograr es profundizar los problemas. De hecho, se devaluó más del 20% en enero y las exportaciones cayeron un 10%. O sea, los que quieren venir a decir que están preocupados por las economías regionales, por la industria, por la caída de nuestro comercio exterior. A ver, el problema que hoy tiene el sector externo no está vinculado al retraso cambiario. De hecho, cuando uno compara con lo que ocurre con el tipo de cambio y los precios internos a nivel de la región, advertimos que en términos reales, ¿sí? En términos reales, el país claramente que más devaluó su moneda fue Argentina, ¿sí? Y en gran medida eso explica también la diferencia en términos de crecimiento estructural, que la Argentina no utilizó, como en la mayoría de los países de la región, el tipo de cambio como forma de disciplinar los precios internos. Conocemos esa historia de utilizar el retraso cambiario como forma de disciplinar los precios internos. Ahora, lo que hay que tener en claro que una devaluación no resuelve los problemas de productividad, de competitividad y de inserción internacional en materia de especialización productiva, y que las discusiones hacia adelante se tienen que dar en otros ámbitos de debate acerca de qué cambios en términos de competitividad sistémica requiere la Argentina para ir resolviendo su problema de restricción externa. Ahora, yo lo que advierto con cierta preocupación, y la convocatoria de hoy era desafíos, incógnitas y desafíos también. Lo que siento veo con cierta preocupación es que frente a esta deficiencia de dólares que tiene objetivamente la Argentina, están apareciendo cada vez más estos cantos de sirena de volver a los mercados, ¿sí? Lo que se está planteando permanentemente y quizás más crudamente se vio en algunos casos, con un poquito más de pudor, algunos más, otros menos, que cómo nos arreglamos rápido con los buitres y eso nos permitía rápidamente salir a tomar nueva deuda. Entonces, cuando yo planteo que Argentina tiene un problema de insuficiencia de dólares, pero cuando uno lo mira en términos cuantitativos, objetivamente no es un gran problema en términos de ese desequilibrio. Sí necesitamos. Cuando uno mira cuál fue la estrategia del gobierno nacional a lo largo del último año, de ir resolviendo algunos temas pendientes con el Club de París, con la expropiación de lo que fue YPF, con el acuerdo de los juicios pendientes en el CIADI, estaba orientado a decir, bueno, fenómeno, necesitamos financiar esta brecha hasta tanto maduren muchas cosas, porque si recién decía que uno de los agujeros fuertes que tiene hoy Argentina es el desequilibrio energético, no se quedó el gobierno cruzado de brazos frente a ese desequilibrio energético, sino que recuperó el control estratégico de YPF, pero todo lo que se haga en ese terreno sabemos que lleva muchísimo tiempo de maduración. Esto es una de las cosas que quiero reivindicar del gobierno argentino.
de Cristina. La gran mayoría de las políticas de Estado que se plantearon en muchas áreas, podríamos hablar de la ley de medios, que no la estamos precisamente, no nos está beneficiando y va a llevar mucho tiempo de maduración. Lo mismo ocurre en materia energética, lo mismo ocurre en lo que en toda la inversión que se ha hecho a lo largo de estos años en materia de investigación y desarrollo científico. Eso es algo que quizás el satélite que largamos al espacio es un símbolo, pero detrás de eso hay mucho y mucha potencialidad que probablemente madure si hay continuidad en las políticas de Estado en los próximos años. ¿Y qué más política de Estado que no haber rifado el desendeudamiento? Porque, insisto, en esta pulseada con los buitres, la más sencilla para Cristina hubiera sido pago, arreglo, consigo plata fresca, y que, muchachos, empiecen los juicios a partir del 2016, 2017 y rifo lo que es uno de los grandes legados del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina, que es justamente haber desendeudado a la Argentina. Entonces, lo que yo veo con preocupación es que cuando se discute poco agendas, ideas, diagnósticos, pero cuando se proyecta cómo se resuelven estos problemas que tenemos en materia no solamente de inflación, de déficit externo, de desequilibrio fiscal, lo único que aparece es lo viejo. Y pensemos también, y no los quiero agobiar, que si nosotros estamos bancándonos arremetida de los fondos buitres, la desaceleración del comercio mundial, insisto, las exportaciones no crecen porque el tipo de cambio está malo, sino porque en toda América Latina están cayendo las exportaciones, caen los precios de las materias primas, está absolutamente estancado el comercio mundial. Lo que uno advierte hacia adelante, que estos problemas, a diferencia del 2008 y del 2009, de la crisis del 2008 y 2009, que con mucha política y energía anticíclica se logró recuperar y dar un salto en términos de crecimiento en el año 2010 y en el año 2011, el mundo no va a traccionar de la misma manera el año que viene, y tampoco probablemente en el año 2016. O sea, que el año 2015 va a ser un año complicado. No solamente cayó la soja de casi $100 la tonelada, sino que se prevé que el mundo va a seguir creciendo poco, que Brasil no les va a seguir yendo mucho mejor de lo que le está yendo. Y frente a ese escenario frente a esos grados de libertad que da ese escenario internacional y de insuficiencia de dólares, es que nosotros tenemos que sostener este proceso. Y entonces ahí aparecen los desafíos que no tienen que ver con lo que nos están ya insinuando. Cuando Massa dice, lo primero que hago como decisión de gobierno es derogar la ley la llaman la ley de abastecimiento, es un poco más largo, pero la ley de abastecimiento, está dando una señal de lo que está pensando en materia de rol del Estado. Cuando muchos dicen, bueno, el 1 de enero listo, se paga sin rufo, y automáticamente volvemos a los mercados, la agenda del crédito, volvemos a los mercados, también nos están dando una pauta de lo que significaría en términos de retroceso y el rol nuevamente que se le pretende asignar al endeudamiento como factor fundamental del crecimiento de la Argentina. Insisto, lo que yo creo es que vamos a necesitar más Estado, no menos Estado, y mejor Estado, quizás más eficiente Estado. Ojalá esta ley de abastecimiento sea un instrumento regulador superador respecto al que teníamos atrás.
Pero vamos a tener que tener más Estado porque además tenemos sectores productivos más complicados. El sector agropecuario está complicado, no solamente por el tema de las lluvias y lo que ha pasado con vastas zonas de la producción pecuaria en la Argentina, sino porque el sector agropecuario está muy atomizado y no es lo mismo la situación de los grandes productores, de los pequeños, de los medianos. Entonces, esa lamentable pérdida en términos políticos que fue la discusión en torno a la 125, que justamente lo que nos habilitaba era una discusión acerca de estas especificidades que se daban hacia el interior del sector agropecuario, yo creo que lo vamos a tener que retomar y eso tendría que ser parte de la agenda. Se necesita más Estado para plantearse una política industrial articulada absolutamente con la política científico-tecnológica y con todas estas líneas estratégicas que se están dando en torno a al desarrollo de YPF, del fracking, al desarrollo de aeroespacial, al desarrollo de la energía nuclear. Se abren vetas fantásticas para que realmente Argentina pueda plantearse una política de desarrollo industrial, científico, tecnológico. Ahora, como el desarrollo es eso, Valle siempre dice la economía es esa maldita cosa tras otra. Yo ahora últimamente uso la frase de Hirschman que decía que el desarrollo era el desequilibrio, ¿no? Y que justamente el proceso del desarrollo aparecían nuevos desequilibrios y nuevas necesidades de abordar esos desequilibrios. Y nosotros tenemos los desequilibrios. Lo que me preocupa, y creo que hacia adelante tenemos que discutir, es cómo se abordan esos desequilibrios. Y con todo lo que hemos logrado dejado instalado en términos de recreación de institucionalidad, de mercado interno, de entramado productivo, lo que no podemos permitir es que nos ganen la batalla cultural en términos de lo que puede volver hacia adelante y que sea legitimado por la sociedad. Entonces, me parece que tenemos, insisto, y me pasaba cuando estaba en la gestión, hablemos de la inflación, expliquemos el tema de la inflación, expliquemos, a ver, que la inflación no tiene nada que ver con el financiamiento del sector público, ¿sí? Y ahora están todos están todos tan preocupados con que el Banco Central sigue financiando el Tesoro y que le da la maquinita y eso va a generar inflación. Esa explicación monetaria del problema de la inflación no tiene nada que ver con los otros problemas a los que hacían esto, que están más vinculados a las cuestiones estructurales todavía de un país subdesarrollado, con enormes distorsiones a nivel de la oferta de bienes y servicios, con elevadísima concentración y la necesidad de crear regulaciones no para ahogar la iniciativa privada, pero sí para equilibrar las relaciones de fuerza. Entonces, a modo de conclusión, yo creo que yo no puedo dejar de ser optimista acerca del país que tenemos y que no ha salido en repollo, sino que ha surgido de decisiones permanentes de política económica, de política social. Ahora, hacia adelante, varios preguntaron, ¿va a haber una devaluación? ¿Va a haber devaluación? El tema del tipo de cambio. Que los muchachos están tratando de forzar una devaluación, Y yo creo que frente a esta instalación de las expectativas, donde claramente la brecha, como muchos tratan de explicar, la brecha, el cepo, la administración del comercio, no son la causa de que tengamos problemas en el sector externo, son en última instancia la consecuencia de que tengamos problemas en el sector externo y que no nos estén sobrando los dólares. Quizás otra de las cosas que tenemos que también pensar y discutir hacia adelante, que mientras falten los dólares, y porque somos un país que solamente produce los dólares a través del esfuerzo de sus empresas y de sus productores que exportan, vamos a tener que seguir administrando los dólares. La enorme discusión todavía también cultural que tenemos que dar de por qué para algunos sigue siendo una cuestión de sentido común que los argentinos puedan ahorrar en dólares. Yo creo que en ese sentido flexibilizar la compra de dólares fue
un retroceso también de esa discusión fundamental de desdolarizar la economía argentina, que es otra de las grandes trampas que también dejó el neoliberalismo y la convertibilidad. Podemos discutir que tenemos que bajar la inflación, que tenemos que crear otras opciones de ahorro, cantidad de cosas que sí son ciertas, pero me parece que en términos del sentido común que tenemos que tratar de seguir instalando y que sobrepase y que neutralice y que conjure ese sentido común de la ortodoxia que es tan entrador en las mayorías populares. Entonces, creo que hacia adelante está esta idea de optimismo, de preocupación acerca de los temas que tenemos que abordar y de mayor preocupación de que la agenda que se esté planteando del 2015 en adelante sea otra vez la de anestesiar, ¿sí?, a la sociedad con plata dulce, con dólares para todos y con menos Estado interviniendo, regulando y arbitrando entre todos los actores sociales. Vamos a hacer con las preguntas. A lo mejor, como son tantas las preguntas y algunas ya las abordamos, yo seguido me va a matar porque no era a discusión abierta, pero a mí me parece lo más interesante. Yo la propuesta que muchas de las preguntas que yo las estoy viendo, muchas habló Mercedes de la inflación, del tipo de cambio, casi todas, pero hay muchas que son sobre el futuro. Yo propongo que esas se las dejemos a Mercedes. No es una economista clásica, los economistas trazan perspectiva de futuro. Yo soy más humilde, me quedaría con algunas preguntas más sobre el análisis de situaciones que sean, pero es un chiste, pero porque sé que es difícil. El futuro es el presente que construimos. Y muchas preguntas sobre qué va a pasar, que la verdad que no sé, yo no me animo a decir mucho de eso. Pero muchas igual las habló, me parece, Mercedes. No sé si Raquel querés organizar un poquito esto o ver un poco los temas que están planteados acá. Lo que no sé si son pertinentes, porque una sobre cuestión agropecuaria. Esta, mira. Bueno, acá hay es una enumeración, supongo que es casi también una tildar agenda que tiene que ver con la producción agropecuaria, la necesidad de agregar valor, el desarrollo rural y de las políticas de arraigo. Esta enumeración que algún compañero planteó, yo creo que sí, que tiene que ser parte de la agenda de discusión. Yo hoy estaba mirando los datos de la discusión de la 125, que para mí fue una batalla perdida costosa en términos de las cuestiones que se estaban discutiendo. Muchos lo tomaron, lo simplificaron como una simple pulseada con el sector agropecuario, otros con una necesidad de hacer caja y una visión absolutamente fiscalista, y fundamentalmente quizás en el andar nos vamos dando cuenta que era toda una definición también de perfil de especialización productiva, ¿no? Hoy, con la baja de la soja y muchos productos, las retenciones bajarían automáticamente en términos 3, 4, 5 puntos para algunos productos, ¿no? Entonces, esta cosa de la situación relativa a la diferenciación del pequeño, del mediano productor, creo que sí, que la discusión de la política agropecuaria es lo que Cristina planteó siempre para este mandato de la sintonía fina. La sintonía fina aparecieron muchos problemas y cuando aparecen problemas, no solamente porque estalló gran parte de los países centrales y la burbuja financiera, sino también porque empezaron a aparecer problemas nuestros que veníamos arrastrando y que no habíamos logrado resolver. El tema es, hacia adelante los tenemos
los tenemos que resolver. E insisto, no sé si sintonía fina, pero sí políticas de Estado vinculadas a estas necesidades estratégicas, ¿no? Pasó Raquel una que más de la perspectiva política que me gustaría decir algo. Dice, ¿cuáles fueron las razones de haber perdido 5 millones de votos de la última elección a la última? Pasaron nada más que 2 años. Bueno, yo un poco lo decía en la introducción. En la Argentina no hubo ninguna experiencia histórica de 3 gobiernos seguidos con el mismo signo político. Ninguna. Ni Irigoyen lo logró. Bueno, el radicalismo en ese momento tuvo 3 gobiernos seguidos, el último truncado en el golpe del 30, pero no era lo mismo Irigoyen que Alvear. Perón no pudo tener 3 gobiernos seguidos, Menem no pudo tener 3 gobiernos seguidos. Es difícil que la sociedad argentina se banque 3 gobiernos de un mismo signo político. Y ahí me parece que hay varias cosas. La sociedad argentina no puede decir mucho, poco, yo no soy un experto, no soy sociólogo, pero digo, hay un cierto matiz de hastío en general de muchos sectores sociales cuando hay una continuidad de un mismo proyecto político en la Argentina. Por algo tenemos una historia tan truncada, por muchas razones más también y quizás más de fondo, pero tan cambiante de humores políticos en la Argentina, que fue muy pendular. Y por otro lado, ese cierto hastío que tiene la sociedad argentina cuando se prolonga en el tiempo un determinado proyecto político, lo contribuye a alimentar y exacerbar lo que yo mencionaba antes, que cuando es un gobierno que encima que dura, se mete permanentemente con intereses muy poderosos en la Argentina, estos intereses no lo dejan avanzar demasiado. La verdad, haber tenido 12 años consecutivos es un logro para mí extraordinario e inédito en la Argentina. Después hay una propia característica de nuestro pueblo, que es un pueblo, como algunos dicen, muy jacobino. Y eso es bueno, o sea, un pueblo rebelde siempre es bueno. Pero también le genera a los sectores políticos que tienen que ejercer la gobernabilidad dificultades. Argentina no tuvo muchas dictaduras, y de las más sanguinarias de América Latina, pero no tuvo un Pinochet 17 años en el poder. La sociedad argentina no se banca mucho tiempo, y esa es la parte buena de la cuestión jacobina, es salir a rebelarse, salir a combatir y salir a resistir. El lado, si se quiere, malo de eso es que la verdad que gobernar Argentina es difícil. Yo creo que es más difícil que el promedio de los países latinoamericanos. Me parece que es más difícil porque hay otras sociedades, quizás la parte negativa de esto es que son más conservadoras, que son más sumisas. El pueblo argentino es un pueblo rebelde y que quiere cambios seguidos. Y esos cambios a veces son negativos, en el sentido de que cuando hay gobiernos que logran que las clases populares, que los sectores más subalternos consigan y en buena hora conquisten derechos, obviamente esta fracción que va subiendo socialmente después quiere más, es bárbaro que quiera más. Pero para el que gobierna se le hace difícil. Fíjense lo que le pasa un poco a Dilma Rousseff. En gran parte la crisis que hay en Brasil tiene que ver con que se incorporó, igual que pasó en la Argentina, igual que está pasando en Bolivia también, muchos sectores sociales que adquieren derechos que les eran totalmente ignorados durante décadas. Y una vez que acceden a esa posibilidad, desde luego el ser humano quiere más. Y en la Argentina me parece que esto está muy exacerbado. Y que entonces esta pérdida de votos me parece que en parte también tiene que ver con eso, con el hecho de que es una sociedad muy rebelde, muy difícil de gobernar, donde todos los actores sociales reclaman por derechos, y por supuesto los sectores que tienen más poder de fuego lo reclaman con mucha mayor fortaleza, ¿no? Y me parece bueno eso, que en realidad la pérdida de votos tiene que ver con que hay una necesidad en cierto momento histórico de un cambio que uno aspira que sea hacia adelante, y que el bagaje de derechos sociales que incorporó el kirchnerismo, que no se incorporaban en nuestro país desde mitad del siglo pasado, derechos de todo tipo, de género, sociales, económicos, etc., generan mayores demandas, y ojalá por eso ese umbral a partir del cual se construya algo más. Lamentablemente en las candidaturas que aparecen uno no ve eso, y también debería hacerse, me parece, al interior del kirchnerismo una autocrítica de la forma de haber construido poder de una manera quizás muy personalizada que impidió que se generaran otros cuadros con perspectivas a partir del 2015. Me parece que esa pérdida de votos tiene que ver con eso, que la sociedad nuestra reclama permanentemente cambios, y a veces no se da cuenta y tiene una actitud muy suicida,
en que esos cambios no necesariamente siempre son para bien. Y bueno, después, y del Mercosur. La elección del 2011 era una elección presidencial. Se votó a Cristina. Sí, también en el eso. 2013 es legislativa y en el 9 fue legislativa. Y siempre en las elecciones legislativas, en un 90 y tantos % pierden los oficialismos. Es verdad, eso también es verdad. Decir que Cristina perdió votos entre el 11 y el 13. No. No. No tendría el 40% De imagen positiva. Sí, igual eso yo no lo dije, trato de responder a la pregunta. Pero es cierto esta aclaración, es verdad. Que es así. No, Porque no. en el 2009 perdió y en el 11 gana con el 54,11. Porque en el 11 se votó Cristina, en el 9 no. Se votaban legisladores. Y en general, en todos los países, las legislativas las Sí, pierden. tiene un componente distinto, es verdad. Sí, está bien. Y acá hay una pregunta más que dice cómo vemos el futuro del Mercosur. Y yo lo ampliaría un poco más a América Latina. América Latina tuvo un proceso, Mercedes lo nombraba, el tema del ALCA, fundamental, con una hora extraordinaria para nuestro continente, con la presidencia de Chávez, de Lula, de Correa, de Evo, de Néstor y de Cristina, del Frente Amplio, inclusive aún dentro de su moderación de la concertación de Chile. La verdad que el momento que ha vivido América Latina estos últimos 10 años es inédito. Para mi gusto se aprovechó poco en términos de integración, porque con esta sintonía de políticas y de presidentes que hubo, uno aspiraba a que la integración se materializara en algo más que palabras. Pero hubo avances. Frenar al ALCA fue uno fundamental. Este proceso de integración tuvo en los últimos 2 o 3 años 2 golpes terribles, que fueron la muerte de Néstor y la muerte de Hugo Chávez. Eso es un dato objetivo y eso, con 2 líderes de esa naturaleza, frena, en mi opinión, el proceso de integración. A la vez hay un reverdecer de las derechas mundiales y particularmente de la derecha norteamericana muy fuerte. La derecha norteamericana, bueno, lo sabemos, los fondos buitres son una expresión de ella, pero el grupo del Tea Party y el grupo de derecha de Estados Unidos es realmente muy fuerte y la ofensiva que hacen una vez que se recuperan del golpe de haber fracasado en el ALCA también es muy fuerte. Y me parece que la desaparición física de Néstor Kirchner y Hugo Chávez es aprovechada para reimpulsar un proceso de reconquista de América Latina. Y por supuesto juegan las derechas locales que también tienen voces muy fuertes. Lo que pasó en Colombia hace poco, Colombia estuvo muy cerquita de volver a poder el uribismo, los problemas que tiene Dilma para continuar, las figuras que van apareciendo en Uruguay y en otros países. Bueno, vivimos en un continente fuertemente democrático, en ese sentido, republicano, hay elecciones, hay un calendario electoral y eso es un logro, pero también es un riesgo de cambio de época, y me parece que eso es un riesgo que hay que atender. Y el Mercosur particularmente ha tenido en los últimos tiempos, igual la UNASUR, un freno. De hecho, en UNASUR estuvieron 6 meses para resolver finalmente una nueva autoridad que se eligió hace poquito, el expresidente colombiano Samper. En el caso del Mercosur, la presidencia pro tempore también se fue demorando, pero me parece que en las últimas semanas hubo alguna suerte de empezar a revisar esto. Por suerte se reacomodó institucionalmente la UNASUR con la figura de Samper, y que las primeras señales que dan son buenas. Mercosur también empezó a fortalecerse otra vez con algunas reuniones de calendario, ¿no? Que se habían dejado de hacer, y también se habían dejado de hacer en parte porque cada agenda al interior de cada país son agendas muy difíciles, agendas electorales, problemas internos muy fuertes, el problema que tienen. Vemos el caso de Maduro. Maduro reemplaza a Chávez en una ofensiva enorme de la derecha. En el mes de marzo le asesinan a un militar bolivariano, salen a la calle cerca de 400.000 personas y a los 2 días le matan a otro. O sea, la ofensiva es muy fuerte. Entonces, ¿qué puede hacer Maduro si no atiende el problema interno ese antes de que seguir apostando a la integración? Sigue apostando a la integración, tiene que resolver ese problema que tiene adentro. Dilma Rousseff, lo sabemos, los problemas que tiene en un año electoral. Cristina, ni que hablar. Entonces me parece que hay mucha agenda al interior de cada uno de estos países y se perdió fuerza en el proceso de integracionista regional. Pero me parece que en las últimas semanas por lo menos hay más conciencia de que hay que retomar esa agenda. Por eso se han acelerado las reuniones del Mercosur
y también las reuniones de UNASUR. Y ojalá se profundice. ¿Cómo ver el futuro del Mercosur? Y bueno, lo veo complicado por los celos que hay también entre las burguesías, la burguesía brasileña respecto de la demás, no me animo a decir burguesía nacional en el caso de Argentina. Esos problemas persisten, pero institucionalmente me parece que hay conciencia de que no queda otra que fortalecerlo y que profundizarlo. Y el Mercosur también estar muy atento al que venga en torno a lo que eran los otros acuerdos de tanto la Alianza con el Pacífico, sino también con la Unión Europea, porque esos están ahí golpeando, insistiendo, y nosotros un poco Brasil también con ganas de avanzar en acuerdo con la Unión Europea, y esto es en términos de nuestras posibilidades, de nuestros objetivos estratégicos de profundizar la industrialización, la diversificación productiva, en términos de servicios, de la regulación financiera, realmente son agendas que complicarían mucho a los argentinos. Entonces, hacia adelante, obviamente la retórica puede ser, sí, vamos por el Mercosur, pero están estas otras cuestiones de la Alianza del Pacífico, más concretamente el acuerdo con la Unión Europea, que son teorías que están de Uruguay, de los países Mercosur, insistiendo para que se avance. Es un tema que tendría que estar en la agenda también de los candidatos que tienen que hacer. Digo, la moneda común, por ejemplo, con Brasil negociar no en dólares, sino una moneda común. Eso se había también hablado que se va a alentar. ¿Se está haciendo ya eso? Sí. Perdón. A ver, veamos la realidad de la Unión Europea y de la crisis de la Unión Europea y de cómo la están sufriendo muchos países de la Unión Europea, en gran medida atados a lo que le significó la moneda única con diferencias socioeconómicas tan y sin mecanismos de compensación. Yo creo que cuando uno ve, hemos conversado con dirigentes griegos, a ver que frente a la crisis y qué alternativa de salirse del euro, que los países como Polonia, algunos países que han podido reaccionar en gran medida lo han hecho a través de políticas autónomas de manejo de sus monedas. Entonces, creo que el tema de la moneda única en situaciones tan heterogéneas a nivel de la región es discutible, ¿sí? Y creo que nadie lo está pensando seriamente. Sí, la generación de otros mecanismos que nos permitan compensar y acentuar y profundizar el comercio intrarregional. Hoy existe el pago de monedas locales, pero al final del día el pago en monedas locales se consolida en dólares, en moneda fuerte. Nuestros países todavía, por un tiempito, no sabemos cuánto, la moneda que es unidad de cuenta y de transacción a nivel internacional es el dólar. Entonces, la Argentina hoy tiene problemas de dólares. Bienvenidos sean estos swaps que podemos hacer con China, que nos compensa transitoriamente, pero no resuelve la cuestión de fondo que tiene que ver con los desequilibrios, ¿no? Entonces, el sistema de pagos de moneda local que tenemos con Brasil, por ejemplo, significa que al final del día la diferencia para uno u otro lado, que siempre es en contra de la Argentina, hay que aprender de los procesos de integración y de integración y de resignación, de lo que significa resignar el manejo de su propia moneda para mantener soberanía, ¿no? Eso no significa que tendríamos que estar creando otros mecanismos de financiamiento hacia el interior de la región. Quería reflexionar sobre una cosa a propósito de la moneda común y el Mercosur. Es evidente que el euro funciona, de hecho, para países como España, Italia, Portugal, funciona como una convertibilidad. Entonces, el euro es la moneda de Alemania, es un marco disfrazado. Y es tan fuerte que me contaba el otro día un periodista griego que está de visita en Argentina, que cuando ellos tenían el dracma, la vieja moneda nacional histórica griega, cada dracma equivalía a, no sé, unos $4. Y ahora resulta que cada euro equivale como 80 y pico de dracmas. Es una relación
absolutamente desbarrancada. Digo, la moneda común produjo en Europa esto. Es impensable lo que produciría el Mercosur, donde tenemos Brasil con un presupuesto, con un PBI de 2 billones con B de dólares, Argentina con 500 o 600 mil, los pequeños PBI de Uruguay, Paraguay, Bolivia, la situación que no conozco en detalle de Venezuela, pero que entiendo que no es muy bollante. Entonces se produciría, digamos, la brasileñización de la moneda. De hecho, como en España, el euro fue la alemanización de la moneda. Así que no me parece que esto sea importante, que sea aconsejable de ser impulsado. Sí creo que sería importante para la salud del Mercosur encontrar algún mecanismo que le permita a los países de menor desarrollo tener un acceso más fluido a los mercados grandes como el de Brasil y Argentina, ¿no? Un cierto reconocimiento de la abrumadora superioridad económica de Brasil, sobre todo, y en menor medida de la Argentina, ¿no? Esto creo que ayudaría mucho a que no hubieran en Uruguay, por ejemplo, las tentaciones que hay de arreglar con Estados Unidos en el gobierno anterior. Yo quería hacer una pregunta a Mercedes, a propósito de esto, ¿no? de la carencia que va a ser la restricción externa, ¿no? Que va a ser va a durar bastante tiempo porque Argentina no tiene acceso a financiamiento razonable, va a tener una cuenta energética deficitaria por unos años, entonces nosotros vamos a depender del comercio de granos. ¿Es viable, digamos, técnicamente recurrir a mecanismos como la Junta Nacional de Granos o la nacionalización del comercio exterior? ¿Cómo las restricciones políticas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el desafío de cuando uno dice más Estado es pensar en estos mecanismos de regulación. No sé si Junta, no sé si IAPI, hay tanto moderno que se está haciendo en el mundo que justamente no hay que... Yo cuando estaba en Cámara de Diputados había un diputado de Córdoba, Alberto Cantero, que es un fenómeno en el manejo del conocimiento del sector agropecuario, y tenía una cantidad de iniciativas que vinculadas y tomando lo que hacía Nueva Zelanda, lo que hacía Australia, lo que hacía Canadá, los ruralistas. Sí, pero es un trabajo político, es un trabajo político porque básicamente de lo que se trata, y por eso yo digo que en este momento que la soja está baja y que está más, no sé si no es también un buen terreno fértil para discutir con los productores. Lo que pasa es que hay que conocer muy bien cómo se ha modificado el mapa y los actores socioeconómicos que hoy intervienen hacia el interior del sector agropecuario, donde eso lo vimos claramente. No es el productor, no es el dueño de la tierra, es el dueño de la maquinaria, del pool de siembra. Entonces, estas distintas rentas que se tienen que generar y garantizar para que... Pero es un tema complejo, pero creo que necesariamente se necesitan buscar mecanismos modernos, ayornados, que no ahoguen la iniciativa de la producción, pero que sí orienten y permitan una planificación estratégica del sector agropecuario, de las economías regionales. Y hay muchos mecanismos modernos que creo que son los que hay que discutir hacia adelante. Ahora, el tema es político, porque tenemos que tener capacidad para buscar los interlocutores y generar los consensos necesarios para estas políticas, para lo cual tenemos que persuadir y probablemente hasta trabajar en conjunto, porque, insisto, es un sector bastante heterogéneo, atomizado y con actores muy distintos. Pero creo que hay que buscar esto. Que hoy la mitad de la cosecha o 20 millones de toneladas de granos estén en los hilos de bolsa. El productor dice, bueno, es mi ahorro, yo ahorro en producto, otros ahorran en dólares, yo lo tengo en el hilo. Bueno, no significa, como decía el ministro el otro día, ir a
meterse en el campo y mirar, pero sí generar mecanismos de intervención que permitan garantizar además estas rentabilidades para todos los distintos actores diferenciales en función de la situación muy distinta entre el grande, el mediano, el pequeño, el que está más cerca de la Pampa 1, el de los lejos. Los productores, y hasta que no la vendan no corren ningún lapso que pueda activar el Banco Central. Ojalá que estén los hilos de bolsa los granos que faltan y no se hayan ido ya. Y hoy me llamó la atención, escuché a un economista que asesora a un candidato que decía, no, 17 es un poco, 15 está, 15 es un poco caro, ¿sí? Ese tipo de cambio no tiene ningún efecto salvo sobre las expectativas y no un poco de pavo, por eso no hay que subestimar el impacto que tiene, porque las expectativas hacen que si yo voy a tener que importar a 15 dentro de unos meses, hoy remarco los precios. Más allá de, no podemos desgalletar y decir son unos especuladores, lo que creo que es necesario es, primero, pulsearle a estas especulaciones. Alguien pregunta, ¿se puede detener? Yo creo que sí, que con el nivel de reservas y con una política de administración de dólares como la que se está teniendo, quizás eliminaría la posibilidad, este año se van a hacer más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar el 1 de enero? Preguntan mucho, yo creo que no tengo la bola de cristal. Entiendo que el gobierno se ha plantado bien en lo que ha sido esta extorsión de los fondos WIPE. Claramente lo de ayer fue una demostración de la animosidad de la justicia, la decisión de la Corte de Apelaciones de devolver el caso al juez Griesa para que definiera si un título bajo legislación argentina tiene que ser bloqueado o no por un juez de Nueva York. Es una locura. Los que dicen hay que negociar, buenos modales, etc., no se dan cuenta con quién se está lidiando. Y se está lidiando con estos tipos que son los que, a pesar de haber llevado al mundo a la crisis más larga, después de la Gran Depresión, más larga, porque la Gran Depresión la Gran Depresión de los 30 se acabó mucho antes, lo que sigue afectando esta crisis, sobre todo a los países, que iba a permitir tener hasta capacidad de que Argentina, el Tesoro, saliera quizás a tomar deuda en el mercado, ¿por qué no? A costos más razonables. Lo importante es tener en cuenta para qué estamos tomando esa deuda. En todo el circuito de producción y distribución de la riqueza, ¿sí? Esto también hay que entenderlo. Es un fenómeno complejo y Argentina se plantó bien y nos fue muy bien, ¿sí? Entonces no nos la van a dejar pasar tan alegremente. Que el proceso de aumento de precios en la Argentina tiene quizás un hito claro cuando fue el aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional. ¿Se acuerdan cuando se discutía el tema de la agflation, de que era la inflación importada por el aumento de machaque con la emisión, el gasto público y la inflación? Cuando uno lo despeja y lo desnuda un poquito, lo que aparece es y cuando la demanda aumenta y no aumenta la oferta proporcionalmente, o parte de esa oferta viene por el lado importado y aumenta el de financiamiento externo, ahí tenemos un problema. Y por eso es tan importante lo que muchos de ustedes han señalado en términos de restricción externa y cómo garantizamos el proceso de inversión, de ampliación, diversificación productiva y cómo regulamos. La política de regulación de precios, y ojalá, creo que con la vieja ley también se podía hacer, quizás perdimos tiempo en todos estos años de no habernos planteado una buena política. Un problema, la inflación hoy, sobre todo en un mundo en virtual deflación en muchos casos, ¿no? Pero creo que abordar desde la perspectiva heterodoxa es mucho más complicada que la fácil varita mágica de ajustar por el lado de la demanda, ¿no? Crítica a la inflación por el lado de la emisión monetaria, además de ser falsa y de que no se comprueba empíricamente en ningún lado, salvo en el discurso de ellos. El caso más claro es Estados Unidos, que es el keynesiana, desarrollista, como quieran llamarla, sino porque el sector privado invierte muy poco en la Argentina. Entonces la única forma que tiene el gobierno de hacer política contracíclica cuando hay un contexto internacional o local que lo amerita,
es sosteniendo la demanda, porque el sector privado en la Argentina no invierte, no reinvierte utilidades, fuga divisas.